Muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos desde un lugar de bendición, nuestra amada Barranquilla, Colombia, un lugar donde día a día la palabra de Dios corre como río a través de las redes sociales, esta hermosa emisora Bellavista Estéreo. Puedes preparar tu corazón donde quiera que estés. Disponte a escuchar palabra de Dios, palabra de vida, el pan de vida que es Cristo Jesús a través de su palabra que nos viene hablando cada día. Bendecimos tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos, a los hermanos, amigos que los amamos también porque ellos también, Dios los está llamando. Bendecimos este lugar, la vida de nuestro hermano John Jairo, su amada esposa Nora, y hoy tenemos de visita a algunos familiares de ellos, que es una bendición porque la unidad familiar alegra el corazón de nosotros y hay que seguir teniendo esas buenas relaciones con ellos, porque a Dios le agrada, porque Dios es un Dios de familia. Bueno, vamos a orar para poner esta programación en manos del Señor, ya que Él nos ayuda, nos favorece y nos lleva de su mano. ¿Para qué? Para no extraviarnos y poder encontrar el camino a la salvación, a la vida eterna. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por las oportunidades. Gracias por este momento contigo, Señor, porque el servirte a ti, Señor, es lo más hermoso que podemos hacer en esta tierra, Padre, para que tu palabra corra como río, para que muchas vidas, Señor, aprendan qué es lo que tú quieres de nosotros, para acercarnos más, para conocerte, para hablar contigo, Señor, mientras que una humanidad, Dios, quizás está desapercibida. Tú estás esperando a muchos para poderlos tratar como hijos, porque tú tienes el poder, la autoridad para hacerlo, ya que eres un Padre que se apiada, Dios mío, de esta humanidad. Toma dominio de todo porque ya lo tienes, Señor. El control está en tus manos. Limpia los aires, limpia este lugar, limpia los alrededores, Señor. Que sea tu palabra la que haga el efecto en los corazones, Dios mío, que hoy se están preparando para escuchar tu voz. Gracias te doy por mi vida, por mi casa, mi familia, mis generaciones. Todo está en tus manos, Señor. Agradecida estamos de ti y siempre te daré la gloria y la honra porque te la mereces, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias a ustedes también, amables oyentes que disponen el corazón para escuchar la voz de Dios. Vamos a las Escrituras, en la palabra de Dios que nos regala. Lo encontramos en Libro de Juan, un libro hermoso donde el Espíritu Santo inspiró a Juan para que esta palabra hoy en día tú y yo la podamos leer y también ponerla por obra. Dice Juan 10:27, gloria al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria a Dios por esta palabra. Mira qué interesante esta palabra. Y el título es ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Interesante. ¿Cómo tú y yo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? Porque hay personas que dicen, no, Dios nunca me ha hablado, yo no sé cómo a ustedes Dios le habla. ¿Cómo es que yo puedo escuchar la voz de Dios? Entonces, hay creyentes que en estos tiempos todavía no escuchan la voz de Dios. Y las Sagradas Escrituras son ejemplo de que muchos hombres y mujeres de Dios pudieron escuchar la voz del Señor. Entonces Dios sigue hablando en este tiempo
a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, en las circunstancias a veces que nos suceden en la vida. Es una forma de que Dios también hable. Y la manera más impactante, audible, cuando escuchamos la voz de Dios audible. Eso se da, depende la fidelidad en ti, en mí, que nosotros podamos aprender a escuchar la voz de Dios, y requiere una relación personal primero que todo, que tú y yo tengamos una buena relación con el Padre Celestial, como lo podemos hacer con nuestros padres en la tierra, nuestros hijos, amigos, algunos familiares, en fin. Eso va a ayudar mucho, porque si hay una buena relación, hay una buena comunión del Padre hacia sus hijos. Gloria al Señor. Y que tengamos esa sensibilidad, esa espiritualidad de poder acercarnos a Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? En obediencia. No hay algo tan bonito que la obediencia a nosotros nos ayude a acercarnos al Padre Celestial. Son puntos claves en nuestras vidas para aprender a escuchar la voz de Dios siempre, y que tengamos disposición, esa humildad de corazón, porque Dios no habita en corazones altivos, orgullosos, corazones que quizás tienen cosas desagradables. Pues en ese corazón Dios no puede acercarse jamás, porque Dios va a encontrar allí una barrera, un obstáculo, una piedra que le va a impedir hablar, porque mire que la palabra dice que Dios es santo, santo, santo. En el libro de Isaías lo dice, por allá lo encontramos en las epístolas creo que de Pedro, Santiago, bueno, por allá también habla de la santidad de Dios. Es importante. Entonces vemos que hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir un sonido, percibir algo, mientras que escuchar implica atención y obediencia. Gloria al Señor. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios. Y aquí leímos en Juan 10:27, donde el mismo Jesús lo expresa y lo dice, que mis ovejas oyen mi voz. Cuando uno tiene el llamado de Dios, ya nosotros tenemos que entender que tenemos el pastor de los pastores, nuestro Padre Celestial, y a Él le debemos obediencia, como en la tierra que Dios pone un líder también para enseñar su palabra, para corregirnos, para darnos consejos a través de las Sagradas Escrituras, para aprender cómo es que tenemos que tener el caminar en Dios, porque no podemos traer las cosas desagradables que un día tuvimos al nuevo caminar en Cristo Jesús, porque Él nos está demandando cambios en nuestras vidas, frutos buenos, porque el fruto malo no se puede comer, no se puede la persona deleitar con él, porque no es apetecible, y Dios quiere que tú y yo seamos un fruto agradable, que fresco, que se pueda comer, por decirlo de esa forma. En el espíritu es personas que lleguen a ti a buscarte para un consejo, para una oración, para alguna circunstancia buena, porque el que se acerca a nosotros no puede venir a ofrecernos cosas malas, propuestas malas, porque si viene con esas intenciones, ¿qué nos toca a nosotros? Darle el consejo: esto no es así, no hagas esto, la cosa no es por ahí,
Para eso es que Dios nos tiene aquí en la tierra, para ayudar a una humanidad que se pierde en el pecado, que no da frutos. Entonces vemos cómo el mismo Jesús llama y dice que mis ovejas oyen mi voz. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y dice, y yo las conozco y me siguen. Necesario conocer a ese Dios maravilloso, a ese Cristo que murió por ti, por mí, para traernos salvación, vida eterna y seguirle. No es fácil seguirle, pero es necesario seguirle, ya que es un camino bueno, que tiene pruebas, que tiene obstáculos, que hay que pasar situaciones duras. Sí, ¿quién dijo que iba a ser fácil? De pronto alguien te puede decir, no, busca de Cristo, busca de Dios y la vida te cambia y todo te va a cambiar y ya no vas a sufrir. Eso no es verdad. En la cruz hubo un hombre llamado Jesús, Hijo del Dios Altísimo, que ofreció su cuerpo molido, fue humillado, fue golpeado, maltratado, herido por nuestros pecados, ofreció ese sacrificio en amor a tu vida, a mi vida. Entonces sí hay sufrimiento porque nos toca llevar la cruz a cuesta. ¿Cuál es esa cruz? Las pruebas, las humillaciones, que ya uno con el tiempo como que dice uno, pero bueno, lo que me está pasando a mí no es comparado con lo que hizo Cristo por mí. Y uno aprende a llevar sus pruebas, sus calamidades con la cabeza en alto, sabiendo que lo hacemos por Dios. Y por lo menos contamos con Él, pero las personas que no tienen a Cristo en su corazón, se atribulan. Muchos se quitan la vida, no soportan, se desbaratan de una manera horrible y es peor. Mejor es tenerlo a Él y Él aliviará nuestras necesidades. Gloria al Señor. Entonces, como ovejas, tenemos que conocer al buen pastor, a seguirle. La palabra nos enseña que Dios promete revelaciones. Es una forma de conocerlo, porque Dios nos está dictando a través de una revelación su propósito, lo que Él nos quiera mostrar para orar, para percibirnos, para no estar descuidado en el caminar con Él. El Señor nos llama. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Una respuesta, porque Él lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Está en ti o en mí, que cuando Él tocó la puerta de nuestros corazones, le abrimos para que Él entrara. Pero hay corazones que no abren, que la puerta se cierra y el Señor se cansó de tocar. Y lo rechazaron, no lo aceptaron, dijeron, eso no es para mí, ese es para cuando esté más viejito y esto no tiene edad. Porque la salvación es de inmediato cuando nosotros abandonamos el pecado, nos apartamos y Dios, si place el mismo día, hasta nos lleva y podemos salvarnos, porque se dan casos que ha sucedido de esa forma. Entonces, en la palabra nos enseña que algunos hombres, mujeres de Dios, pudieron escuchar la voz. Tenemos, por ejemplo, cuando Abraham, allá en el Génesis 22, donde se le apareció el ángel de Jehová llamó a Abraham, una voz del cielo, y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Fue un llamado que hizo el mismo Dios a este hombre que lo necesitaba para que saliera de su tierra, de su parentela. Tenía que abandonar familia, la tierra donde él habitaba, el lugar que quizás pasó su niñez, su adolescencia, que no es fácil olvidar un lugar donde uno ha crecido,
pero a Dios le plació llamarlo para también más adelante probar su fe a través de su hijo Isaac. Él escuchó la voz de Dios, fue un hombre obediente que no se echó hacia atrás, que el Señor le pidió a su hijo en sacrificio y él obedeció. Claro que esto no se cumplió porque Dios estaba probando la fe de este gran hombre y lo menciona el Nuevo Testamento en los patriarcas de la fe. Gloria a ese Cristo maravilloso. Entonces la voz de Dios no solo corrige y dirige, también consuela, porque hay momentos de tribulación, de tristeza en nuestras vidas, que Dios tiene que traer consuelo a nuestro corazón, circunstancia de perder un familiar, alguna cosa perdida que trabajamos con mucho esfuerzo y de un momento a otro no las quitaron, y son cosas que duelen porque fueron ganadas con sacrificio, con trabajos duros, pero si Dios permite alguna circunstancia de este tipo, hay que decir, Señor, no entiendo, pero te doy gracias porque jamás me has abandonado. Y si me quitaste esto, es porque me vas a enseñar algo y me vas a dar algo mayor. Esa es la fe. No ponernos allí con las quejaderas, que eso es lo que nos aparta del Señor. Eso es lo que no nos deja oír la voz de Dios. Entonces, aquí estamos viendo cómo tenemos un Dios que nos muestra el camino que debemos recorrer y que está atento cuando nosotros nos desviamos. Y Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. ¿Para qué? Para no quedarnos allí extraviados y perdidos, porque el hombre que se extravía se pierde. Por eso es necesario, porque Él lo dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y cuando nosotros encontramos ese camino, por ahí tenemos que seguir adelante. No podemos estar, ¿será verdad? ¿Será que yo puedo? No. Creer, tener fe nos va a ayudar a que cuando Dios te llame y escuche su voz, te va a direccionar para que vayas agarradito de la mano del Señor. Allí en el Salmo 32:8, el Señor también a través del salmista habla, te haré entender y te enseñaré, qué bonito, el camino en que debes andar, qué bendición. Fíjate, tener un Padre, tener ese Dios maravilloso que nos dice, que nos va a enseñar el camino donde nosotros tenemos que andar, gloria a Dios, que nos cuida. Qué hermoso. No es cualquiera que nos cuida a nosotros, no es una niñera, no es una persona cercana, es el Padre Celestial que cuida de nosotros. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Bendito, que Dios tenga los ojos fijos en nosotros, que ni de día ni de noche Él quite la mirada de nosotros, sabiendo que permanentemente nos está cuidando, nos está vigilando para que el enemigo no nos destruya. Pero todo tiene que ser en obediencia, en amor, porque si tenemos una vida desordenada, el enemigo nos va a hacer daño y Dios lo va a permitir muchas veces. ¿Por qué? Porque el enemigo toma derecho legal sobre una vida que está extraviada, que no obedece, que es infiel. Entonces es necesario acercarnos a Él en obediencia, escuchar esa voz, como lo decía el libro de Juan, para que Él nos ayude en este caminar. Y otra forma de que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, porque de verdaderamente necesitamos escucharla, es la disposición para escuchar, no estar sordos, no estar desapercibidos, porque hay una necesidad de escuchar la voz del Señor. Cuando Samuel estaba en esa comunión con el Señor, él prestaba su oído
y Dios le hablaba. Dios desde muy muchacho tuvo esa comunión Samuel con Dios, que él aprendió a escuchar la voz del el Dios Altísimo. Y él siempre decía, habla porque tu siervo oye. Estaba atento, estaba apercibido, entonces aprendió a reconocer la voz de Dios desde temprana edad. ¿Por qué? Porque el corazón obediente facilita la claridad espiritual, lo que Dios quiere traer para nuestras vidas. Gloria al Cristo maravilloso. Pero también hay que tener cuidado porque muchas veces hay voces del enemigo que quiere hablarnos también y nosotros tenemos que entender y saber cuál es la diferencia. El mismo Espíritu Santo nos va a guiar a identificar la voz de Dios, porque de acuerdo a la búsqueda que nosotros tengamos, esa comunión íntima con el Señor, vamos a reconocer la voz de Dios y vamos a reconocer la voz del enemigo, porque él también habla, pero no te va a dar un buen consejo, te va a decir, nadie te quiere, quítate la vida, tú qué haces aquí, ya tú no sirves para nada. Esa es la voz del enemigo, pero cuando Dios te hace un llamado de atención, hijo mío, haz esto, predica esta palabra, acércate a mí, no ores de esa forma. Esa es la voz de Dios, porque Él es un Padre que nos está corrigiendo, que nos va llevando de su mano para que aprendamos a ser hijos de Dios, porque Dios no somos primos ni ahijados, hijos del Dios Altísimo. Dios está llamando en este tiempo a obediencia, a que seamos esos hijos maravillosos. Al profeta Isaías también Dios le llamó y él contestó allí en Isaías 6:8 y él le dice, heme aquí, envíame a mí. Qué bonito cuando Dios te dice, ves allá a la clínica a orar los enfermos y tú y yo podamos decir, heme aquí, Señor. Ves a los barrios donde nadie quiere ir, donde están los habitantes de calle, allí en una cárcel, en una guardería, en los centros geriátricos, que Dios nos llama, hija, hijo, ve a ese lugar a llevar una palabra de consuelo, a orar por los enfermos, a libertar al cautivo, que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y decir, como dijo el profeta, heme aquí, porque a veces decimos, heme aquí, pero no vamos, entonces no estamos haciendo nada también. Todo tiene que tener un complemento, porque si no obedecemos, Dios no nos va a hablar más, porque dice, bueno, y yo le dije que fuera y no ha ido. Entonces voy a buscarme a otro que escuche mi voz, mi consejo y me obedezca. A veces perdemos la comunión con el Señor por desobediencia. Gloria al Cristo de la gloria. Entonces Santiago también lo dice en 1:22, que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque podemos oír, pero si no hacemos nada, estamos perdiendo el tiempo, no estamos aprovechando el tiempo de que Dios nos da la palabra para darla también, porque si Dios te dio ese regalo de conocerlo, de conocer las Sagradas Escrituras, ¿qué haces tú, gordo de palabra? Comiendo palabra y no se la das al que no necesita, al que quizá espiritualmente está raquítico porque no conoce la palabra de Dios. No podemos tener una vida de egoísmo, tenemos que dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia para poder saber que nosotros somos esos hijos obedientes y que a diario estamos escuchando su voz. Otra característica para escuchar la voz de Dios es que nos guía y corrige. Qué bonito tener una guía
como cuando tú vas a un lugar público y hay una persona encargada de mostrarte las cosas que en ese lugar tienen el llamado de ser histórica, que de pronto las personas van porque allí tuvo un acontecimiento grande y que esa persona nos va a guiar para conocer más. Lo tenemos a Él, Él es nuestra guía y nos corrige, porque si Él nos viene guiando, nos viene ayudando, nos viene hablando, pero si cometemos errores, nos va a corregir. Entonces, ¿estás dispuesto a que Dios te corrija? ¿O está en el desorden que quizás tuvimos un tiempo en el mundo y queremos traerlo a los caminos del Señor? A Dios no le agrada. Dios nos comparte situaciones ya del viejo mundo para que la traigamos nuevamente. No, que yo hacía, que yo era, que para allá no. Eras, pero ya no. ¿Por qué? Porque tiene que haber una corrección de parte del Dios Altísimo. Y lo dice, este es el camino, andad por él. Gloria a Dios, un camino en el que debemos andar y no andar con cualquiera, con Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra, porque es un Dios santo, gloria al Señor. Entonces, la voz de Dios nos consuela, también corrige y nos dirige, nos muestra el camino correcto. Qué bonito, porque hay dos caminos, el ancho y el angosto. ¿Cuál es el camino que a ti te agrada? El camino ancho, facilito. Ahí está la perdición, el desorden, el pecado, lo que a Dios no le agrada. Pero el camino estrecho, el camino a la oración, el camino a hacer un clamor, a escudriñar las sagradas escrituras, a congregarse, a escuchar la voz de Dios. No, eso no es para mí. No, eso es aburrido. ¿Ah? Estrecho, angosto, pero vale la pena, porque es un lugar seguro, un lugar de bendición, donde muchos rechazan el llamado. Y Dios nos está enseñando el camino correcto. Y solamente está en tus manos o en mis manos el obedecer o el desobedecer. Bendito es el Señor. Entonces allí vemos en Primera de Reyes 19:12, cuando el profeta Elías estaba allí en un lugar, él estaba prácticamente en un monte y estaba allí escondido. Se había escondido porque un hombre que tuvo miedo y se refugió. El miedo no le agrada a Dios, el temor no es de Dios tampoco. Nosotros tenemos que ser aguerridos en el Señor. No es que tú vayas allá a demostrar que eres el valiente, que no sé qué, no. En el espíritu, en no ser cobarde, en poder ir a lugares quizás hasta peligrosos a llevar la palabra, porque vamos a llevar la palabra. Nosotros no vamos a pelear con personas, porque la pelea de nosotros con un diablo malo. Y de eso se encarga Jehová de los ejércitos y guarda nuestras vidas. Entonces Elías escuchó la voz, no la escuchó en el viento ni en el terremoto. La Biblia dice que escuchó la voz de Dios en un silbo apacible, algo suavecito, algo deleitoso, algo que le llamó la atención. Y ahí pudo escuchar lo que Dios tenía para él, allí en ese monte Oré, donde él estaba a solas con Dios. Necesario que estemos a solas con Dios para escuchar la voz de Dios, para intimidar con Él. Señor, aquí está tu hija, tu hijo. ¿Qué voy a hacer en este día? Ayúdame, direccióname. ¿Cómo es que tengo que trabajar al reino? ¿Cómo tengo que preparar esta palabra? Eso es acercarse al Dios Altísimo. Entonces debemos aprender a percibir, a escuchar su voz.
en lo cotidiano, en lo más sutil que nosotros pensemos, estar prestando siempre el oído para escuchar esa voz maravillosa. Otra característica para escuchar la voz de Dios es que nos transforma. ¿Por qué? Porque Él nos está dictando qué tenemos que hacer. Y eso ayuda a nuestra vida a ser transformado, a poder escucharlo. Vemos a un Saulo que era un hombre que no conocía a Cristo, que destruía al pueblo de Dios, participó en muertes de cristianos y que un día Dios lo llamó. El libro de los Hechos lo relata, donde Él le hace el llamado, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo que de la manera que él actuaba incorrectamente, Dios permitió que él escuchara la voz. ¿Cómo sería ese impacto tan grande en la vida del apóstol Pablo, que se convirtió, se transformó, cambió? Porque la voz de Dios tiene que producirnos en nuestras vidas cambio, transformación, frutos buenos. Este hombre que perseguía, que hacía lo malo, fue demudado en un nuevo hombre, gracias a que en ese momento escuchó la voz del Dios Altísimo y pudo darse cuenta y confrontar y renovar su vida radicalmente, porque lo de Pablo fue inmediato, fue consecuencias de la vida que no le agradaba a Dios, que Dios vio en él un potencial para ayudar al reino de los cielos, porque gracias a hombres como Pablo, hoy en día el Evangelio se ha esparcido por la faz de la tierra, porque él pudo llevar mensaje al pueblo gentil para que nosotros aprendamos también, así como él un día que andaba en el pecado, en el delito, en el mundo, sin Dios en su corazón, pudo escuchar la voz de Dios y atender al llamado que Dios le hacía. Y vemos al profeta Ananías, que recibió las instrucciones, porque fue un contacto directo entre Pablo y el profeta Ananías, donde Dios le da instrucciones a Ananías respecto a Pablo, y fue doble bendición para los dos, porque Ananías dudó por un momento, porque él sabía quién había sido Saulo de Tarso, y Dios está allí dándoles instrucciones para que orara por Pablo, y lo mandó directamente a orar por su vida. ¡Qué bonito! En Dios no hay equivocación. Dios jamás nos llevará por caminos de perdición, al contrario, nos va a sacar de allí, donde el enemigo quizás tiene a muchas vidas cautivas, aún cristianos que se devuelven de los caminos del Señor, los que se han apartado, los que están desanimados, los que andan brincando congregaciones. Son vidas que necesitan escuchar la voz de Dios. Que Dios nos diga: quédese quieto, no ande para allá, no ande para acá, sujétese al pastor, sea obediente y quédese allí, porque yo lo tengo como una columna en medio de mi pueblo para que usted ore, para que usted ayune, para que vigile, no para que ande saltando como el saltamontes, porque eso nos va a extraviar en el camino. Solamente que Dios te diga: sal de ahí, porque ya es el tiempo, y vente para este lugar. Pero eso es que Dios nos los diga al oído, que nos los compruebe a través de las Escrituras, que Dios nos hable, simplemente que escuchemos la voz de Dios, no dejarnos confundir por voces en el desierto que nos van a extraviar en el caminar. A Pedro también le tocó, escuchar la voz de Dios, porque Pedro tenía el problema con los alimentos, que los animales, que como o no como.
Y allá en el libro de los Hechos 10:13, el Señor llamó a Pedro, le dijo, levántate. Imagínense que uno escuche esa voz así en la madrugada. Fulanito de tal, levántate. Tremendo. Levántate, mata y come. Se le quitó la duda a nuestro hermanito Pedro, que andaba que yo no como esto, que esto no me lo puedo comer. Y Dios tuvo que hablarle para que Pedro despejara sus dudas de su vida, de que si comía algo o no lo comía. Porque a veces nosotros nos ponemos pretenciosos en la carne y desaprovechamos una bendición que Dios nos mande para nuestras vidas. Entonces, Dios, ¿qué pasa? Rompe con barreras, a veces con culturas, cuestiones personales en nosotros, pero ante todo tenemos que escuchar su voz siempre. Y otra característica es cuando oímos la voz de Dios. ¿Cómo la podemos oír? Cuando tenemos humildad en nuestro corazón, cuando nuestro corazón se rinde a Él, se humilla, clamamos, Señor, mira, Padre, aquí está tu hijo, tu hija, ayúdame, mira esta necesidad que hay en nuestro país, lo que pasa en el mundo, Dios mío, mira la necesidad de mi familia, Padre mío, mira la congregación, Dios mío, hermanos enfermos, Dios amado, levanta a tu pueblo. Eso es lo que Dios quiere, humildad de corazón, cuando llevamos esa oración al trono de la gracia, en humildad, no con arrogancia, es que tú no me has dado lo que yo no necesito, que tanta demoradera. A veces queremos como ahorcar al Señor con nuestras groserías, porque son groserías, porque nosotros tenemos un Dios santo, tenemos que tener reverencia al Padre Celestial y que Él quiere que tengamos ese corazón sensible, corazón de niño. Por eso que Él dice que tenemos que ser como niños, corazones de niños, que le creamos, que no lo cuestionemos, que no estemos reclamando tanto, sino decirle, Señor, yo confío en ti, tu palabra es cierta, tu palabra es verdad, tú eres el camino, la verdad, la vida. Allí, ese es el cimiento de todo buen cristiano, de todo buen hijo de Dios, cimentarnos en la palabra, creyéndole al Señor, buscándolo, obedeciéndole, y que la fe y la confianza que nosotros tengamos no las dejemos robar por cualquier cosa. Entonces, ¿qué trae a nosotros? Bendición. Y ante todo, poner esta fe en práctica, porque de nada te sirve que yo creo que Dios me dijo esto y esto, pero no sé si hacerlo o no. Estamos fallando. Tenemos que poner en práctica el consejo de Dios, porque eso también es parte de la obediencia, del caminar con Él, de seguirle. Entonces, nuestra vida es un ejercicio diario de escuchar su voz a través de la palabra, la Sagrada Escritura, a través del silencio. A veces estamos pide, y no hacemos una pausa para decirle, Señor, háblame tú ahora, porque yo estoy aquí como la grabadora y yo no dejo que tú me hables al oído. Tener un momento de silencio para escuchar la voz de Dios, para que en la oración Dios nos pueda hablar, porque esa es una puerta para acercarnos y poder escucharlos, para no correr a tomar decisiones incorrectas. Entonces, nuestra vida diaria espiritual nos va a ayudar, porque vamos a encontrar respuesta del Dios Altísimo y crecer cada día en Él y poder tener ese retiro, esa comunión diariamente con Él, porque eso es lo que nos va cada día a favorecer, a ser personas de bien, maduros en el Señor, no perder el tiempo en distracciones, en cosas que nos alejan de Dios. Entonces, como
Vemos a un Samuel que escuchó la voz de Dios, porque le decía, habla a tu siervo, que tu siervo oye. Así nosotros tenemos que tener una vida delante de Dios con compromisos, con obediencias, con verificar esas voces que a veces nos quieren confundir, porque Dios puede usar, y es el mismo Dios que nos está hablando a través de la persona, como puede ser una persona que te puede hablar y puede ser usada por el mismo enemigo. Entonces nosotros tenemos que verificar quién es el que nos habla, de dónde viene esa voz. Gloria al Señor. Asegurar que lo que escuchamos concuerde a las Escrituras, lo que trae paz, lo que edifica. Porque si alguien te dice algo o tú escuchaste una voz y eso te tiene perturbado, ahí no está Dios por ningún lado. Porque Dios nos deja el corazón lleno de paz. Porque Él sabe dar el consejo sin que nosotros vayamos a desbocarnos, sino que hagamos las cosas correctamente, de acuerdo a su voluntad y con mucha sabiduría para no equivocarnos. Entonces Dios habla y nosotros tenemos que escuchar, porque Él nos llama ovejas. Dice que Él es el buen pastor. Su vida dio por las ovejas. Entonces, todo está en la disposición que tú tengas para Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Pedro, como lo hizo Samuel, Elías, tantos personajes bíblicos, mujeres que también escucharon la voz de Dios, y que hoy tú puedes responder de igual manera como esos hombres que escucharon y estuvieron diciendo, heme aquí. Entonces, ¿estás tú dispuesto a escuchar y obedecer sin importar el costo? Una pregunta que te la puedes contestar tú mismo o yo misma. Así como ese Moisés que estando en Egipto, Dios lo puso allí para librar a su pueblo. Un Moisés que en medio de la zarza también pudo escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a orar para que muchas vidas que quizás no han perdido esa comunión con Dios, que no se han acercado, sino que cada día se están alejando, pensando que ya Dios los olvidó, que Dios no les ha dado respuesta. Vamos a orar, y a aquellos amigos que también Dios los está llamando, vamos a orar por tu vida, porque Dios también te ama a ti y quiere que aprendas a escuchar la voz de Dios. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, delante de ti pongo cada vida necesitada, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor, para que cuando tú hables a tus hijos, Señor, podamos escuchar tu voz, Señor, allí en el secreto, en la oración, en esa comunión íntima contigo, que es lo más lindo cuando estamos allí de rodillas postrados, Señor, quizás tirados en una cama, quizás caminando, Señor, por las calles, pero allí estamos conectados contigo. No importa la forma, el modelo, lo importante es no perder esa comunión, Señor, porque tú nos escuchas, Señor, y prestas tu oído para darnos el consejo necesario. Hoy hay un pueblo, Señor, necesitado de ti, que quiere oír tu voz, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a no extraviarnos, a no devolvernos, Dios mío, a que tú traigas nuevamente a los caminos tuyos aquel que corrió demasiado y se extravió, como la ovejita que te tocó irla a buscar, Señor, dejando 99 por una solita, Padre, que también te dolió, Dios mío, porque ese es el corazón de un padre que se duele de sus hijos, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor, si con los actos que hemos hecho te hemos ofendido. Guárdanos de todo mal. Quita la enfermedad del cuerpo, Señor.
Sánanos, Padre mío. El que está cautivo, libértalo, Padre. El que está en una UCI, en una cama de hospital, una clínica, levántalo, Señor, para que testifique que escuchó tu voz en medio del dolor, de la angustia, de la tristeza, Padre amado, y que a partir de hoy, Señor, seremos, Dios mío, hijos, Padre, que callemos para escuchar tu voz, para no reclamar, para no señalar, sino estar atentos, Señor, al llamado y poder decir, heme aquí, Señor.